Bueno, aquí leímos una parte, ¿no?, de la historia de José y sus hermanos. Todos sabemos que José sí fue vendido, que pasó por una etapa, que pasó por otra y terminó siendo el Señor de toda la tierra, ¿no? Como decía acá, es el Señor de toda la tierra porque el rey le había dado sí la autoridad para hacerlo, ¿no? Por la gracia divina de Dios, porque Dios lo puso en ese lugar, ¿no? Entonces, aquí vemos la situación, ¿no?, de los hermanos yendo a buscar el alimento, ¿no? Y José en ese momento, ¿sí?, tuvo muchos sentimientos. Imagínense, ¿no?, encontrarlos, ¿sí?, a ellos y viendo que viene a pedir alimento cuando lo habían tirado a un pozo, cuando lo habían golpeado, cuando lo habían vendido, casi lo mataron. Imagínense los sentimientos que le pueden venir a uno, ¿no? Puede haber bronca, odio, angustia, dolor, no saber qué pensar, porque eran sus hermanos, muchos sentimientos. Pero él dice que salió, lloró y después volvió. A mí eso me impactó, ¿no? Porque a veces uno no se aguanta, ¿no? Enfrente de una situación se maneja por los sentimientos. Como decimos mucho, de bronca, de angustia, de dolor, no sabemos qué hacer, pero él lo manejó muy bien. Dice que salió, lloró, porque los sentimientos los tenemos, no los podemos evitar, lo vamos a tener siempre, pero no tenemos que dejarnos manejar por el sentimiento, sino por la palabra de Dios, que es muy distinto. Y él sabía, ¿no?, que si él se dejaba manejar por el sentimiento iba a pasar cualquier cosa. Por ahí podía devolvernos como ellos le devolvieron, ¿no? Por ahí podía vengarse, por ahí podía tratarlos mal, podía haber hecho cualquier cosa, pero no lo hizo, ¿no? Sino que actuó sobre la palabra de Dios. Y en otro momento dice, se recordó su sueño, porque el sueño de él dice que aún, dice que en figurativo, ¿no?, que las estrellas y todos se inclinaban a él, ¿no?, como que él era el que estaba allá arriba, como que los hermanos, el padre, y estaba pasando eso, porque dice que inclinaron su rostro hacia él, ¿no? Entonces él se acordó la palabra de Dios, de que eso iba a suceder, pero iba a suceder, ¿para qué? Para bendecir, porque lo que Dios te promete es una bendición, no es para destruir, no es para matar, porque eso es el enemigo. Dios trae bendición siempre. Entonces él se acordó de eso y dijo, no, yo tengo que cumplir la palabra de Dios. No solamente tengo que bendecir a mis hermanos, sino a toda mi familia. Yo pienso que eso es lo que él quiso, ¿no? Cuando yo a veces escucho muchos chicos que quieren triunfar para poder ayudar a la familia, pero por ahí se acuerdan de momentos que pasaron y le agarra angustia, le agarra bronca, pero ¿qué es más fuerte? A veces dice uno, la sangre tira, ¿no? Uno quiere hacer el bien igual, aunque no le hayan devuelto igual, ¿no? Entonces nosotros tenemos que ser como es con nosotros Dios. Aunque nos equivocamos, nos perdona, nos ama y tiene misericordia. Aunque no lo merecemos, Él nos ama y nos perdona igual. Y quiere hacer lo mejor para nosotros, aunque nosotros no respondamos igual. Entonces, José se vio en ese momento y no dejó llevarse por los sentimientos, sino por la palabra de Dios. Y cuando nosotros nos dejamos llevar por el sentimiento, podemos actuar de cualquier manera. Pero si nos llevamos por la palabra de Dios, seguramente que las promesas de Dios se van a cumplir en nuestra vida. Y vamos a crecer en la comunión con Dios. Amén. Entonces, aquí vamos a hablar sobre 3 circunstancias, ¿no?, que se contraponen con la emoción y la palabra de Dios, ¿sí? La primera es el cambio, ¿no? Muchos de nosotros vamos a tener cambios. Muchas cosas alrededor nuestra van a cambiar. Nuestro cuerpo va a cambiar. Nuestra mentalidad va a cambiar. Nuestra familia va a cambiar. El trabajo puede cambiar. Muchas cosas pueden cambiar alrededor nuestro, pero ¿saben lo que no cambia? Es Dios. La palabra de Dios no cambia. Dice que siempre estará por los siglos de los siglos. Amén. Así que nosotros, todo alrededor se puede alterar, todo alrededor puede cambiar, ¿sí? Pero nosotros tenemos que saber que nosotros no podemos evitar el cambio. Bueno, las cosas van a cambiar y van a seguir cambiando, pero uno quiere mantenerse siempre igual y no va a pasar eso. Va a haber muchos cambios con el tiempo, ¿no?, con cosas que vayan a suceder, ¿no? Pero nosotros no tenemos que dejarnos afectar por el cambio. Amén.
sino que tenemos que adaptar ese cambio a nuestra vida. Nosotros a veces no podemos hacer nada por los cambios, pero tenemos que tomarlos. La diferencia es cómo tomamos esos cambios. Si nos enojamos o nos adaptamos y somos felices con los cambios, aunque los cambios no nos gusten. Imagínense cambiar de trabajo, cambiar de lugar, cambiar de una situación a otra que no nos gusta y nosotros no elegimos, pero vienen los cambios. La diferencia es cómo tomamos esos cambios, cómo nos afectan esos cambios. Si Dios está con nosotros, nosotros tenemos paz, aunque todo cambie. Amén. Entonces, que un salmo que dice, no temeré mal alguno porque Dios está conmigo, aunque esté en valles de muerte y de oscuridad, no temeré. Eso es algo sobre un cambio. Voy a pasar una situación, pero yo voy a seguir seguro en la palabra de Dios. Amén. Entonces, muchas cosas van a cambiar, ¿sí?, en nuestra vida y son sin nuestro permiso. Suceden, ¿sí? Uno que te dice no trabajas más acá, otro que dice no te acepto más en mi grupo, otro que te saca, otro que te dice cualquier cosa. Nosotros no podemos hacer nada porque eso viene a nuestra vida, ¿no? Entonces nosotros, ¿cómo elegimos adaptarnos? ¿Nos manejamos por la circunstancia o por la promesa de la palabra de Dios para nuestra vida? Que siempre va a ser de bendición. Dice Dios que aún lo malo lo transforma en bueno. Dice, pero yo no quiero que suceda eso. Yo no quiero que pase eso en mi vida, ¿no? Pero tenemos que saber que eso es parte del crecimiento espiritual, del crecimiento con Dios. A mí cuando me echaron de trabajo, yo dije, bueno, por algo debe ser. Dios tiene algo mejor. Entonces creí en la palabra de Dios, porque la palabra dice que Él no va a desamparar al justo, el que cree en la palabra de Dios. Y eso fue así, ¿no? Entonces tenemos que creer que Dios siempre tiene un propósito bueno para nuestras vidas. Porque todo lo que Dios tiene para nuestra vida siempre es de bendición. Aunque nosotros ahí no nos demos cuenta o que digamos que no es lo correcto o no es el camino, siempre es lo mejor. Pero tenemos que pasar esa dificultad, esa prueba con Dios. Qué difícil, ¿no? Pero más difícil de pasarla sin Dios. Porque estás solo. Pero cuando Dios está con vos, te renueva la fuerza, Dios te acompaña. Y esto también pasará, dice la palabra. Amén. Lo bueno es pasar con Dios. Pero lo primero siempre es, como decir, lo primero es lo primero. ¿Con qué es lo que vamos a luchar? Con nuestros pensamientos. Porque eso es un frente que tenemos que poder contrarrestar rápidamente. Porque van a venir contra un cambio, contra un momento, van a venir pensamientos. ¿Y esos pensamientos a qué afectan? A nuestras emociones. Y nosotros con esos pensamientos empezamos a pensar cosas y lo alimentamos y no tenemos pensamientos bien sino de mal y van a atacar nuestras emociones y podemos contestar, podemos gritar, le podemos tirar un plato a alguien, le podemos pegar una patada de gato, lo digo yo. Puede pasar cualquier cosa por nuestras emociones. O espero en Dios, que Dios haga como Él quiere. Si este cambio vino es porque Dios tiene algo bueno, ¿no? Aunque uno diga no es bueno, porque lo acaban de echar, o porque ahora está pasando esto, está pasando lo otro, esto no es bueno, pero bueno. Todo eso es parte de nuestra vida. Entonces cuando las circunstancias cambien en nuestra vida, nosotros tenemos que prepararnos a esa transición, yo digo mental, ¿no? Prepararnos, porque si viene esa emoción que viene contra nuestra mente, tenemos que prepararnos. Si cuando uno esa transición mental la tiene bien clara y dice, bueno, que Dios está conmigo, ¿sí?, que Dios nos defiende, que Dios nos cuida, que Dios nos guarda, aunque pasen situaciones difíciles. Entonces cuando pasen esa situación y la creemos, entonces ya estamos preparados para esa dificultad. Y así somos más que vencedores. Esto también lo voy a pasar con Dios. Dios me va a ayudar, Dios me va a sacar de esto, ¿no? Entonces estamos preparados para manejar esas situaciones difíciles y no darle lugar al enemigo, a los malos pensamientos, ¿sí?, sino a los pensamientos que Dios quiere para nuestra vida, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos esos malos pensamientos, le damos lugar al enemigo, ¿no?, que viene a engañar, a hurtar, ¿sí?, a traer dificultades en tu vida. La transición es la acción, esto lo dice el diccionario, ¿no? Rae dice, la transición es la acción y el efecto de pasar de un modo de ser a otro distinto. Yo estoy bien, de repente me pasó
pasó algo y cambié mi humor, cambié mi forma, cambié mis palabras y afecto. Todo lo que yo hago afecto a todo mi entorno, afecto a mi familia, para bien o para mal. Entonces yo tengo la decisión y la potestad de cómo yo me muevo, por la palabra de Dios o por mis emociones, ¿no? Creo que cuando uno hace algo ya después no lo puede cambiar, ya lo hizo, ya lo dijo. Puedes pedir perdón a esa persona, pero esa persona tuvo una herida, ¿no? Es como que yo clavo un clavo acá y después lo saco y va a quedar el agujerito. Después lo puedo masillar, pero le va a quedar la marca, ¿no? Entonces, es preferible no hacerlo, controlar nuestras emociones, ¿no? Y bendecir, ¿no? Como dice la palabra, tenemos que bendecir a una que nos ama, a una que es enemigo, ¿no? Entonces tenemos que tratar de manejarnos con la palabra de Dios y no con las emociones. Yo sé que es difícil, ¿no? Porque a uno a veces dice, esto me sacó, esto me superó, ¿no? Entonces nosotros tenemos que calmarnos y tomar la palabra de Dios. Amén. Entonces la palabra tiene poder. Cuando actuamos en base a la palabra de Dios y empleamos la palabra de Dios, tiene poder sobre nuestra vida y sobre lo que está alrededor y sobre nuestras emociones. Si nosotros creemos la palabra de Dios y la declaramos, tiene poder sobre nuestra vida. Es como los pensamientos. Si yo tengo los pensamientos, si los pensamientos son malos y los pensamientos vienen a mi vida y me juegan en contra, ¿no? Pero si yo juego si yo tengo la palabra de Dios y la declaro, y yo digo que siempre está bueno decirla en voz alta, ¿no? Para asegurar la palabra de Dios, para tomar la palabra de Dios. Eso cambia mi situación y nos hace más fuertes. Confesamos la palabra de Dios, la creemos y eso puede hacer que cambie. Cuando nosotros empezamos a declarar las cosas que no son para que sean, cambien. Dice, no, pero estoy pasando una situación difícil, no tengo esto, no tengo lo otro, no puedo hacer esto, no puedo pagar. Empezar a declarar que voy a ser dador, que no voy a ser deudor. Yo lo decía, ¿no? Y eso sucedió. No me va a faltar. Voy a tener paz en las situaciones difíciles. Voy a responder bien en los momentos que me responden mal. Entonces todo eso lo voy declarando, lo voy creyendo y va sucediendo. Tengo que declararlo, creerlo y tomarlo para mi vida, ¿no? Entonces la palabra tiene poder en nuestra vida, en nuestros sentimientos, en nuestras emociones. Eso puede cambiar nuestra angustia en gozo. Amén. Entonces tenemos que creer en la palabra. Yo hacía unas preguntas, ¿no? para entendernos y que nosotros también los contestemos, ¿no? ¿Cómo respondemos nosotros? ¿Cómo yo respondo al cambio? ¿Cómo actúo en base a la palabra de Dios o simplemente reacciono a la situación? O después de una conmoción, de alguna crisis, ¿qué hago? ¿Transformo mis emociones en la palabra de Dios o dejo que mis emociones fluyan? ¿No? Entonces tenemos que hacer esa pregunta y ver cómo cambiamos eso, ¿no? Que eso es bueno. Y esto me hizo acordar, ¿no? El tema de cambio con una ilustración que me gustó, que es real, ¿no? Que sucedió y que pudieron tomar una decisión diferente y fue de bendición. Dice que hace unos cuantos años, ¿no? Un pequeño pueblo de Sudáfrica, ¿sí? Tuvo un cambio que no esperaban. Ellos estaban viviendo, ¿no? Por un brazo de un río que caía cerca del pueblo y con eso sembraban, cosechaban, se alimentaban. Era el sustento, ¿no? Ese brazo de río que después de una lluvia muy fuerte dice que hubo cambios y que el brazo ese que llegaba a donde estaban ellos se fue para otro lado. Cambió el rumbo y no llegaba más a su pueblo. Entonces todos estaban angustiados, todos estaban desesperados, todos no sabían qué hacer, no sabían cómo van a subsistir, estaban desesperados. Ahora que haremos, va a haber sequía, no vamos a poder alimentarnos, el brazo cambió de rumbo, estaban todos mal. Pero dice que un anciano levantó la voz y dijo unas palabras, ¿no? Que hizo que todos empiecen a tomar un pensamiento distinto. Lo que dijo es, el río no desapareció, dijo. ¿Sí? Dice, solo decidió tomar otro camino.
nosotros también debemos adaptarnos al nuevo camino. ¿Sí? Entonces dice que hizo todo el pueblo, dice que comenzó a ir por donde estaba el otro camino. Empezó a trabajar, ¿sí?, el otro camino. Empezó a cultivar para donde iba el otro camino. Y se dieron cuenta que esos nuevos canales, esos nuevos caminos, tenían una tierra más fértil que la que ellos tenían. Entonces sembraron más, cosecharon más y estuvieron mucho mejor. Entonces se dieron cuenta, ¿no?, que a veces los cambios traen bendición, que nosotros no lo entendemos, nosotros no desesperamos, ¿no? Entonces tenemos que adaptarnos a veces a los cambios, ¿sí? Así a veces Dios también permite cambios en nuestra vida, que al principio, así como ellos, parece que nos traen confusión, parece que nosotros nos traen una perdición, una desesperación, pero cuando nos adaptamos al cambio es como que Dios nos está redirigiendo, nos está llevando a un camino mejor, que por ahí si lo tenías que hacer, no lo hacías. Yo cuando me quedé sin trabajo, si yo tenía que tomar la decisión, por ahí yo no renunciaba, pero pasó y cambió mi rumbo, ¿no? Cambió. Entonces, si nosotros anhelamos seguir el camino de Dios, tenemos que adaptarnos al camino de Dios, aunque no nos guste, porque tarde o temprano Dios te va a sorprender. Dios va a hacer lo que vos tantos esperabas, pero vos ahora no te das cuenta porque no lo ves, pero Dios sí ya lo ve. Dios tiene lo mejor para cada uno de sus hijos. Así como el Padre quiere lo mejor, por ahí va a tener que pasar, no sé, un tiempo, por ahí esforzándose, por ahí va a tener que estudiar, por ahí va a tener que hacer mucho, pero sabe que todo eso le va construyendo el camino para su bien. Así el Padre para con nosotros. Amén. Entonces, la palabra de Dios en Isaías 43 dice: he aquí, yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz. No la conoceréis. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Amén. Dios hace caminos donde no lo hay. Aún donde pensamos que no puede suceder nada en el desierto, Dios trae bendición ahí también. Aún cuando estés pasando por problemas, por situaciones difíciles, que decís, pero no aguanto más esto, no puedo hacer otro, no importa. Si vos confías en Dios, Dios te va a sorprender. Dice, Él va a abrir caminos donde no lo hay. Pronto saldrá luz. Pero ese pronto, nosotros queremos que sea como cuando mandamos un WhatsApp, que se ponga azul. Ya, le mandamos, ya tiene que estar azul. No, el pronto es saber esperar en Dios. Por ahí pronto es mañana, por ahí pronto es un mes, por ahí es pronto 40 años que caminamos por el desierto, entonces, pero pronto es que Dios lo va a hacer. Tienes que confiar que mañana puede ser el día donde Dios te bendice. Uno de un día para el otro no sucede. David no fue rey al otro día cuando lo ungieron con aceite, tuvo que esperar años, pero él esperó en Dios y fue rey, ¿no? Entonces nosotros tenemos que saber que tenemos que esperar en Dios. No importa el cambio que vea en nuestra vida, va a ser de bendición. Amén. La segunda circunstancia es saber esperar. Es algo que nosotros tenemos que desarrollar y creo que es algo de lo que nos cuesta mucho, ¿no? Esperar, ¿no? Uno reacciona con emociones cuando tiene que esperar, y más en estos tiempos que tiene que ser todo rápido, ¿no? Manda a arreglar algo que está arreglado ya, pide algo que se lo devuelva rápido, va a comprar, quiere comprar rápido, le manda un mensaje que le responda rápido, todo rápido, que salga. Ahora vieron que antes uno miraba la tele, yo me acuerdo, y los dibujitos estaban en unos metros nomás. Ahora hay dibujitos 24/7, ¿no? Puede verlo en internet en cualquier momento, pero yo me acuerdo en mi época que esto detona un poquito de cuántos años tengo, ¿no? Pero bueno, cambiaba con la perilla, ¿no? La tele, y los dibujitos estaban, no sé, a las 5 de la tarde y no estaban a las 4, a las 3, a las 5 de la tarde, y a la mañana la pasaban a las 11, nada más. No es que son las 9 de la noche y estoy mirando dibujitos, no. Tenías que esperar hasta que, no voy a decir cuál dibujito porque ahora si su dibujito no lo. Entonces tenías que esperar, ¿no? Me encanta su pandilla, no sé si lo. Esta buena salida, ¿no? Don Gato y su pandilla, no sé si lo vieron. No sé eso, ¿quién era ese dibujito? Entonces tenía que esperar, tenía que. Por ahí entonces iba a jugar, estaba son las 5 y todo a la tele a ver el dibujito, ¿no? Entonces, nosotros cómo reaccionamos, ¿no? A eso. Ahora uno quiere que sea todo pronto y no le gusta esperar.
Pero el esperar, ¿sí?, desarrolla en nosotros saber que va a llegar, que va a venir. Es como digo el ejemplo, ¿no? Cuando uno espera el colectivo y no viene, entonces empieza a caminar, y de repente pasa eso. Ahora tengo que esperar de vuelta y sigue caminando. Por ahí llega hasta la casa 2 horas después, porque nunca esperó los 15 minutos, ¿no? Tiene que saber esperar. Entonces, el esperar es el camino de la tranquilidad de que Dios tiene algo para nuestras vidas. Es manejar nuestras emociones, ¿sí?, para que podamos conseguir lo que Dios quiere para nuestras vidas. Si nosotros tenemos como el fácil enojarnos cuando tenemos que esperar más de lo que es, ¿no? Como que, ¿por qué pierdo el tiempo? ¿Por qué tengo que, por esto, por lo otro? Y nos enojamos y nos enfadamos, pero tenemos que saber que tenemos que esperar, ¿no? A veces no queda de otra. Imagínense, si usted tiene que ir a tomar el tren, no va a decir, hermanito, salga porque yo ya me quiero ir. Por más que quiera, tiene que esperar. O el semáforo que se apure, tiene su tiempo. Entonces todo tiene su tiempo. Un árbol para crecer tiene su tiempo. Entonces tenemos que saber esperar el tiempo de Dios para nuestras vidas. Y el esperar desarrolla en nosotros la confianza en Dios. Yo tengo fe que eso va a suceder. Pero ¿cuánto tiempo tiene mi fe? ¿Cuánto tiempo puede estar mi fe esperando, no? Entonces tenemos que saber que a veces oramos, le pedimos a Dios y como no viene, y bueno, ya lo empiezo a hacer yo, porque Dios no me respondió. Pero mañana, por ahí, es la bendición. Y uno por ahí empieza a hacer, por ahí le sale mal, ¿no? Yo tengo que esperar en Dios. Tengo que esperar en Dios. Amén. En Santiago 1:4 dice, vamos a leer del 1:2. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. ¿Amén? Dice que nosotros tenemos que estar contentos por las pruebas que estamos pasando. Cuando está pasando una prueba, uno está enojadísimo, que quiere que termine la prueba, no soporta a nadie, no quiere, pero dice que nosotros tenemos que estar gozosos por las pruebas, contentos, porque dice que esa prueba que trae fe y produce paciencia. Esto es lo que nosotros queremos tener paciencia, y la paciencia trae una obra completa, ¿sí? Y es lo que nosotros queremos, que se complete la obra en nuestra vida. Pero no queremos estar ni contentos por la prueba, ni vamos a esperar por lo que tenemos que suceda. No queremos nada de eso. Pero sí queremos que se termine y que tengamos el resultado que queremos. Pero bueno, antes de eso, tenemos que estar alegres, dice, por la prueba. Tenemos que saber que la prueba tiene que pasar porque Dios quiere fortalecernos, porque Dios quiere hacernos crecer. Y eso va a hacer que nuestra espera en Dios, nuestra esperanza en Dios, sea verdadera. Yo creo que Dios lo va a hacer, que Dios me va a bendecir, que Dios me va a abrir puertas donde no lo hay, que Dios va a estar conmigo, me va a acompañar aún en la dificultad. Amén. Pero nosotros queremos que sea ya. ¿Saben que el bambú japonés? Yo tengo en mi casa bambú japonés. Uno debe decir, vive en una selva, tiene limonero, tiene bambú. Tengo bambú japonés. ¿Y saben que el bambú japonés es una planta sorprendente, no? Porque uno, para que crezca, dice que tiene que esperar 5 años, ¿sí? El bambú japonés, cuando pone la semilla, dice que tiene que, cuidarla sobre estos 5 años, o sea que tiene que regarla, tiene que abonarla, tiene que estar atrás de donde está la semilla, tiene que poner la semilla y cada 5 años tiene que mantener esa semilla que no la ve, está ahí abajo tierra. Y uno dice 5 años y no pasa nada, no crece, nada crece. Pero dice que de repente, después de esos 5 años aproximadamente, en menos de una semana y media, 2, empieza a crecer, pero rápidamente. Yo tengo ahora, el otro día estábamos viendo que había crecido una caña de bambú, porque crecen mucho, decimos cuando ya crecieron, crecen mucho, y en, 2 semanas y media, creció 20 metros. 20 metros, mira acá tenemos 3,5 metros, 4. 20 metros, crece rapidísimo.
Uno dice, ¿cómo puede ser, no, que crezca si no creció durante 5 años? ¿Qué pasó con la semilla? Dice que la semilla esa, la caña de bambú, primero crece para abajo. Sus raíces se afirman para después para que crezca para arriba. Para lo que se ve es lo que creció para arriba, pero lo que no ven, lo que está abajo, la raíz, ¿no? Entonces, a veces es más importante crecer en la raíz, lo que te va a sostener, porque después cuando venga un viento, venga una lluvia, no la va a tirar, se dobla, va para todos lados, pero no la tira, ¿no? Entonces, yo creo que está bueno, ¿no? Eso en nuestra vida. Por ahí Dios está haciendo algo en nuestra vida y por ahí nos vemos que nosotros no crecemos. Pero nosotros nos estamos alimentando de la palabra, nos estamos alimentando de la oración, nos estamos alimentando de la alabanza, de la adoración, con ayunos, ¿no? Estamos orando unos por otros y decimos, no estoy creciendo. No está pasando nada en mi vida. No, Dios está orando. Dios está poniendo raíces. Dios te está fortaleciendo. Para que cuando vengan las situaciones, vengan los problemas, muestre que Dios está contigo, que no te va a voltear, que no te va a quebrar, que no te va a tirar nada, sino que tus raíces están en Dios, el fundamento es la palabra de Dios. Y de repente vas a crecer, de repente Dios te va a usar mucho. Y decís, pero ¿cómo pasó eso? Que de repente creció tanto. Le pasó a Claudio Freson. Él estuvo mucho tiempo en su casa, en un garage, predicando, y de repente su iglesia explotó. Fueron miles. Dice, pero ¿cómo pasó de un lugar que tenía 2 o 3 personas ancianas a un lugar que tiene miles? Porque estuvo creciendo en la palabra de Dios, fortaleciéndose en la palabra de Dios. Yo creo que así Dios trata nuestra vida, entonces nosotros tenemos que creer que Dios lo va a hacer. Dios no está perdiendo el tiempo con cada uno de nosotros. Dios está obrando en nosotros. Dios está permitiendo que todo eso en nuestra vida vaya creciendo. Aunque no lo veas, aunque no lo vean, Dios sí lo está viendo. Dios está haciendo algo. No es que estás acá por nada. No es que vos estás orando por nada. Dios está obrando en tu vida, en tu carácter, en tu fe. Dios va a hacer que veas los resultados en un momento y te sorprendas. Amén. En Salmos 37:3 dice: guarda silencio ante Jehová y espera en él, no te alteres con motivo de que prospera en su camino. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que esperar en Dios. Si vemos otros que prosperan, que van cambiando, no importa, no nos desesperemos, porque en algún momento u otro ese crecimiento que ahora no lo vemos, que parece invisible, va a sorprendernos, lo van a ver. Amén. Pero tenemos que confiar en Dios. La tercera circunstancia es la gente difícil. No sé si tiene gente difícil, pero hay gente difícil, ¿no? Y a nadie le gusta estar cerca de gente difícil, ¿no? Como que mejor tenerlo lejos. Pero yo creo que hay mucha gente difícil. Creo que nosotros nos encontramos por día una persona difícil seguro. De 5 o 6 personas que conocemos, una debe ser difícil. Que todo como que está mal, que te va mal, que te tira para atrás todo, ¿no? Y que todo parece que no va a salir. O gente que te critica mucho, ¿no? Que habla mal, que te trata mal, ¿no? Y tenemos gente difícil, y hay mucha gente difícil. Y eso a veces es como que te estresas, no querés, ¿no? Pero esa gente, ¿no? Que es difícil, también está en nuestra vida por algo, ¿no? Y tenemos que a veces alegrarnos, ¿no? Que bendecir ese tiempo, ese momento. Porque dice, si todo fuera lindo, si todo fuera en orden, pues, ¿qué motivo tiene de lo que Dios está haciendo en nuestra vida? Porque Dios nos llama para poder ayudar a aquel que no tiene a Dios. Si nosotros somos un pueblo feliz y estamos con nosotros, entonces, ¿cómo Dios nos usa, no? ¿Cómo Dios hace con esas personas? Entonces yo cuando me encuentro una persona difícil digo, bueno, Dios va a obrar, Dios va a hacer. Y siempre me acuerdo de mi vecino porque era difícil, ¿no? Era una persona muy complicada. Pero Dios lo cambió. Pasó de ser le decían que era un noble, un aragán, no sé qué, y pasó a ser una persona amable, ¿no? ¿Pero por qué? Porque uno trata diferente a esas personas. No le responde igual, sino con la bendición de Dios, con la palabra de Dios. Y cuando uno mezcla el mal por bien, aparece el bien, ¿no? Si uno deja que siempre sea mal por mal, y sale mal.
Pero cuando pone a Dios en la ecuación, las cosas cambian, se transforman. Amén. Yo siempre pienso en el cajón de manzana o de fruta, que si uno tiene una manzana podrida, se pudre todo. ¿Lo vieron? Todo se pudre. Pero yo digo, si en algún lugar está todo mal y hay oscuridad, pone a alguien que tiene luz, ilumina todo. ¿No? Cambia todo. Trae vida, trae esperanza, trae una oportunidad, cambia la situación. Entonces nosotros tenemos que saber que somos canales de bendición, canales de luz. Y la luz siempre prevalece ante la oscuridad. Acá no hay oscuridad porque hay luz. Siempre cuando hay luz no hay oscuridad, ¿no? Entonces nosotros tenemos que pensar que si hay una persona que es grosera, que nos trata mal, que trae problemas, tenemos que darnos cuenta que necesita de Dios, que puede cambiar, que puede transformar su vida radicalmente. Amén. Entonces ahí es cuando tenemos que trabajar en conjunto con el Espíritu Santo, a ponernos de acuerdo, ¿sí?, para que esa persona pueda cambiar, pueda recibir de Dios. Amén. Porque no sabemos por qué esa persona está pasando así, por qué esa persona tiene esos momentos, por qué esa persona tiene esa dificultad. Yo escuchaba, ¿no?, el otro día un predicador que, bueno, el padre lo trataba mal de todo sentido, físicamente y emocionalmente. Y él entendió cuando era más grande, ¿por qué? Porque el padre del padre también lo trataba igual. Y él decidió no ser igual, cambiar. Entonces, ¿cómo uno transforma? Con Dios en el medio. Él tuvo un cambio, ¿no? Él radicó su familia de ahí para adelante. No siguió las generaciones, sino que metió a Dios en la ecuación. Cuando uno mete la ecuación de Dios, todo cambia. Amén. Entonces, Jesús nos enseña, ¿no?, que nosotros, ¿qué tenemos que hacer para los que nos tratan mal? Diferente. Y aquí lo podemos leer en Lucas 6:32. ¿Sí? Lucas 6:32. ¿Lo tienen? Dice, porque si amáis a los que aman, ¿qué mérito tiene? Porque también los pecadores aman a los que aman. Y así hacéis, y si hacéis bien a los que hacen bien, ¿qué mérito tiene? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto, que son intereses. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada. Y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Amén. Porque bueno, es fácil ser bueno con el que es bueno, bendecir al que te bendice, pero al que te trata mal, dice, yo a ese no lo voy a bendecir, yo a ese no voy a orar por eso, porque ese no tiene oportunidad, ese no se va a salvar. No, pero Dios nos llama a esos, a los más difíciles, a los pecadores, a los que están mal, a los que hacen mal las cosas. Y esto a mí me sorprende eso, ¿no? La parte dice, no esperando nada. Uno dice, no quedes agradecido, porque yo oro por él, voy y lo ayudo, lo acompaño y nunca me da una gracia. No tenemos que esperar. Jesús daba sin esperar. Dios te da sin esperar. A veces nosotros no le damos gracias a Dios por lo que Dios hace en nuestra vida. Y aún somos desagradecidos por lo que tenemos y por lo que nos da. Entonces nosotros tenemos que aprender de Dios. Dice que si nosotros no esperamos nada de eso, vamos a tener gran galardón. Amén. En los cielos. ¿Sí? Entonces, eso tiene que traernos a nosotros la satisfacción. Tener de Dios el agradecimiento, ¿no? De Dios que ve nuestro corazón y nuestra forma. Yo me hizo acordar, en el trabajo había un muchacho que era terrible. Era de los que cargaba, ¿no? De los que se reía de todo, de que hacía chistes medio pesados, ¿no? Y una vez vino uno a trabajar que era medio, ¿viste? Esos que parece que te miran y te están matando. Parecía un loco, salía un loco. Porque vos le hablabas y
Entonces, así, reaccionaba mal, ¿no? Y encima era grandote, fuerte, ¿no? Pero no hablaba nada y tenía reacciones parecía medio psicótico, parecía de película. No hablaba nada, pero con los gestos, las miradas, parecía que ya te asustaba. Entonces, nadie le decía nada, todo tranquilito, que trabaje, todo alejadito. Y este chistoso, no se le ocurrió, cuando fueron al depósito, fueron a buscar, no sé, algo, porque ahí abajo estaban los repuestos sería librería y todas esas cosas, y fue con fueron los dos. Y se le ocurrió el chistoso dejarlo encerrado. Lo dejó encerrado de ahí, estaba arriba y se reía todo, y dice, ¿qué habrá hecho este? Y entonces nos contó, lo dejé encerrado al loco. Digo, ahora ¿cómo lo sacás? Porque el loco está ahí adentro y cuando salga te va a matar. No, que lo vaya a sacar otro, yo no lo voy a ir. Igual, cuando después te vea, te va a matar, te va a agarrar. Y bueno, yo digo que se cerró la puerta, si la cerraste con llave. No decir que se cerró la puerta sola, la cerraste vos, y él se dio cuenta, digo. Y encima no fuiste enseguida a abrirle, porque estaban los dos juntos, porque te fuiste y ya pasó media hora. Te va a agarrar. Y fuimos todos juntos al final, ¿no? Eran como 8, para que no le pegue, ¿no? Bajamos todos juntos al depósito y en esta situación me acuerdo porque era todo medio oscuro, y era como un cuarto, ¿no? Así, de toda, no sé, como alambrado, reja, ¿no? Y estaba todo tapado y sale, tipo, re tranquilo, enojado, transpirado porque es un calor eléctrico. Y nosotros estábamos ahí, y ninguno se rió. Nadie, por la duda, ¿no? Nadie se rió. Y sale el loco y dice, vos, así enojado, vos vas a participar de una rifa. Y te ganaste todos los números. Así que vas a salir premiado y la rifa es una trompada que te voy a dar. No, perdóname, te voy a matar. Y todo atrás de él para que no le pegue. Entonces yo digo, la emoción de este chistoso le jugó a estar asustado en todo momento, porque en todo momento no se quería quedar solo. Ya no era más chistoso. Ya se empezó a portar bien, ¿no? Porque en algún momento le iba a agarrar y lo iba a ahorcar, ¿no? Entonces digo, ¿tu emoción o te manejas con la palabra de Dios? ¿No? Que tiene consecuencia la emoción, ¿no? Por lo menos le sirvió, se portó bien todo el año, pues, ¿no? Pero nosotros tenemos que saber que si nosotros elegimos la palabra de Dios, siempre va a ser de bendición. Siempre va a llevarnos a los mejores caminos. No por nuestras emociones por ahí del momento, sino por lo que Dios tiene para nuestra vida, que son promesas y promesas buenas para nuestra vida. Porque los sentimientos nos pueden engañar, nos pueden llevar a un camino que no es el que elegimos. Entonces nosotros tenemos que buscar más de Dios y esperar en Dios. Amén. Así que Dios los bendiga, le damos un aplauso al Señor.